Algunas respuestas solo surgen cuando nadie las está buscando, cuando nadie está mirando. Todo lo que se necesitó fue abrir la puerta equivocada, buscar en un lugar que no tenía nada que ver, o simplemente quedarse parado sin hacer nada. Número 10. La ciudad perdida de Heracleion ha perdurado durante mucho tiempo en la leyenda histórica, descrita como una metrópolis bulliciosa en el antiguo Egipto que se perdió cuando un desastre natural la azotó y la dejó perdida y olvidada. La ciudad, a veces llamada Tonis, era una antigua ciudad portuaria establecida cerca de la desembocadura canópica del río Nilo, al noreste de Alejandría en el mar Mediterráneo. Se formó alrededor de un templo central y estaba dividida por canales que se cruzaban. Puertos, muelles, templos y casas-torre estaban todos conectados mediante puentes y transbordadores. Para el periodo tardío, Heracleion se había establecido como un puerto comercial fundamental, sirviendo como el principal puerto de comercio internacional y recaudación de impuestos. Las mercancías se transportaban a través de su ciudad hermana tierra adentro, ahora Naucratis, otro puerto que se encontraba más arriba en el Nilo. La ciudad floreció entre los siglos VI y IV a.C. y recibió a comerciantes griegos que se estaban estableciendo y que incluso fueron designados como defensores por los gobernantes egipcios. Mucha gente de diferentes culturas y orígenes habría interactuado en los concurridos mercados. Aunque funcionaba sorprendentemente bien, Heracleion no pudo resistir los peligros ni el impacto de un cataclismo natural. Con el tiempo y siglos de terremotos, tsunamis y el aumento del nivel del mar, la ciudad se fue debilitando cada vez más, y hacia el año 101 a.C., después de lo que los historiadores creen que fue un gran episodio de inundación, la isla central sobre la que se construyó Heracleion cedió debido a la licuefacción del suelo. Los ciudadanos abandonaron la ciudad cuando los edificios empezaron a colapsar y caer al agua. Para el siglo VIII a.C., lo que quedaba de ella se hundió bajo el agua y se asentó en el fondo del mar. Perdida en el tiempo, existía solo en recuerdos vagos y relatos posteriores. Durante mucho tiempo, los arqueólogos modernos intentaron encontrar los restos de Heracleion, pero no tuvieron éxito, principalmente debido a la arena y los escombros que cubrían lo que quedaba. Durante los siguientes 1200 años, la ciudad permaneció intacta, sin ser perturbada y preservada en su tumba oceánica, hasta el año 2000. Ese año, un arqueólogo submarino francés, Frank Godillot, estuvo explorando la bahía de Abukir en Egipto. Él estaba buscando la flota perdida de Napoleón de 1798, pero en lugar de barcos de guerra, Godillot se topó con algo mucho más trascendental. Él y su equipo encontraron enormes estatuas de piedra de dioses egipcios, monedas de oro, barcos antiguos, anclas y ruinas de templos. Tras este hallazgo, el equipo se asoció con el Ministerio de Antigüedades de Egipto y exploró el sitio con un sonar de barrido lateral, perfiladores de subfondo, posicionamiento satelital y otras tecnologías avanzadas no intrusivas. Finalmente lograron confirmar algo increíble. Heracleion no era solo magia y mitos después de todo. Los restos de la antigua ciudad portuaria habían sobrevivido a la devastación y se conservaron en su tumba marina durante siglos. Solo se ha descubierto una pequeña sección contenida en un área de 6 por 9 millas. La exploración del sitio ha continuado desde entonces, desenterrando más tesoros y nueva información que no era conocida por la arqueología moderna. Algunos de los artefactos recuperados de este increíble sitio incluyen grandes templos, joyas, monedas, objetos rituales y cerámica, todos los cuales ilustran la belleza y magnificencia de la ciudad. Cada nuevo descubrimiento amplía nuestra comprensión de la vida cotidiana en Heracleion. Se han encontrado más de 700 anclas antiguas allí y hasta la fecha se han identificado 5 naufragios entre los siglos VI y III a.C., sirviendo como testimonio de la cantidad de actividad marítima que tuvo Heracleion. Estas cifras resaltan lo ocupado que debió estar el puerto. Entre los hallazgos se encuentra una antigua embarcación militar griega que los expertos creen que estaba atracada frente a la costa de la ciudad cuando uno de los templos colapsó. También se ha encontrado aquí un complejo funerario griego del siglo IV a.C., lo que responde a más preguntas sobre la ocupación griega en Egipto. Número 9. El gran robo al tren de 1963 fue uno de los crímenes históricos más famosos en la historia británica. Fue en ese agosto cuando una banda de criminales meticulosos atacó un tren correo de la Royal Mail que iba de Glasgow a Londres. Los ladrones terminarían escapando con más de 2 millones de libras, equivalente a más de 60 millones de libras en dinero actual. El robo estuvo muy bien orquestado y se tomaron medidas exhaustivas para asegurarse de llevarse el botín y salirse con la suya. Solo que la banda cometió un gran error al dejar varias huellas dactilares al huir de su escondite.
El gran robo al tren comenzó meses antes, cuando los criminales recibieron información interna de los hombres de Ulster, cuya identidad nunca ha sido revelada. En las primeras horas de la mañana comenzó el ataque planeado. Todo comenzó cuando los criminales manipularon las señales del ferrocarril en Sears Crossing, cerca de Ledburn. El tren se detuvo y los asaltantes aprovecharon la oportunidad para atacar. El conductor del tren fue inmovilizado rápidamente y el resto del personal fue dominado. La banda luego se llevaría paquetes de alto valor, incluyendo grandes cantidades de efectivo. Después de su exitoso plan, el grupo del crimen organizado se escondió en su guarida, la granja Leatherslade en Buckinghamshire. Aquí descansarían, dividirían su dinero, buscarían un lugar seguro para guardarlo y planearían su siguiente movimiento. Sin embargo, mientras se mantenían ocultos, las autoridades ya estaban acercándose, siguiéndoles de cerca. Varios días después de que se llevó a cabo el robo, la banda se vio obligada a abandonar la guarida y huir, dejando todo lo que poseían atrás salirse. La casa de campo finalmente se convirtió en un almacén de pruebas, donde se habían dejado la ropa de cama y otros efectos personales de los criminales. Una botella de Catsup Catch y un tablero de Monopoly se convertirían en los discretos catalizadores para resolver el crimen y capturar a quienes lo cometieron. Ambos objetos estaban llenos de huellas dactilares y serían precisamente estas pistas no intencionadas las que llevarían al arresto y posterior condena de la mayoría de los miembros de la banda. Los investigadores recolectaron tantas huellas dactilares y otras marcas identificatorias como pudieron. Luego compararían estas huellas con las que ya estaban registradas por la policía. Uno tras otro, los miembros de esta organización criminal fueron identificados, rastreados y arrestados. 13 hombres fueron rastreados, arrestados y condenados, y las huellas dactilares del tablero de Monopoly sirvieron bien a la fiscalía. Otros 2 hombres también fueron rastreados, pero nunca fueron acusados porque no había pruebas suficientes para condenarlos. Los cabecillas recibirían 30 años de prisión por sus crímenes. Entre los condenados estaba Gordon Goody, Charlie Wilson, Bruce Reynolds, Buster Edwards, Roy James, Roger Cordery, Jimmy White, Tommy Wisby, John Dolly, Jim Hussey, Ronnie Biggs y Bob Welch. Sin embargo, nunca se recuperó el dinero que robaron y varios miembros de toda la banda organizada siguen sin ser identificados. Número 8. El SS Gothenburg era un barco de vapor con casco de hierro del siglo XIX. Fue construido en Inglaterra en 1654 y mantuvo una ruta entre su lugar de origen en Suecia hasta 1862, cuando fue restablecido en Australia. Allí, la embarcación surcó el mar de Tasmania hasta 1873. Ese año, Gothenburg fue reconstruido en Adelaida en un esfuerzo que aumentaría su capacidad de carga y alojamiento para pasajeros. La reconstrucción resultó en casi 200 pies de eslora, una manga de 28 pies y un arqueo bruto de 737 toneladas. En noviembre de 1874, en medio de la fiebre del oro, Gothenburg haría varios viajes entre Adelaida y Puerto Darwin, su puesto más lejano. Como de costumbre, el 16 de febrero de 1875, la embarcación, capitaneada por Robert Augustus Pierce, zarpó de los muelles de Puerto Darwin con destino final en Newcastle, haciendo algunas paradas en el camino. Pierce, un hombre de hábitos sobrios y muy respetado por sus compañeros, recibió la orden de aprovechar al máximo la velocidad del Gothenburg, y así lo hizo. Con 98 pasajeros a bordo y 37 miembros de la tripulación, la embarcación partió para un viaje de varios días. Durante los primeros 3 días, mientras se dirigía a Somerset en Cabo York, el clima fue óptimo, pero en el cuarto día, el viento y la lluvia soplaron tan fuerte que Gulliver se vio obligado a tomar lastre. Ancló en Somerset, pero las condiciones se habían deteriorado tanto que ambas cadenas del ancla se rompieron. El 23 de febrero la tormenta se había vuelto tan severa que la capa de nubes bloqueó el sol. A pesar de esto, Gothenburg continuó más allá de Cooktown, viajando hacia el sur en condiciones que empeoraban constantemente. Ese día llegó a un canal de aguas profundas que se encuentra entre la costa de Queensland y la Gran Barrera de Coral, una zona que proporcionaría algo de protección contra el mar abierto. Sin embargo, sus arrecifes no cartografiados resultarían ser la perdición de este viaje. En la tarde del 24 de febrero, con las velas principales desplegadas y los motores de vapor funcionando a toda velocidad, el Gothenburg avanzó hacia el clima casi ciclónico. La poca visibilidad y un cambio de rumbo inesperado desencadenaron el naufragio del SS Gothenburg. A las 7 de la noche chocó contra una sección de la Gran Barrera de Coral a solo unas millas de la isla Halburn. Era marea baja en ese momento y la embarcación quedó encallada en lo alto del arrecife. Durante varias horas, hasta las 3:30 am del día 25, se realizaron grandes esfuerzos para rescatar el barco.
Pero finalmente los pasajeros y la tripulación se vieron obligados a utilizar las balsas salvavidas para escapar. Para cuando salió el sol esa mañana, solo los mástiles quedaban sobresaliendo del agua. A pesar de que los sobrevivientes relataron con precisión la ubicación donde el barco naufragó, ningún viaje posterior pudo localizarlo y desde entonces ha permanecido como un misterio legendario, al menos hasta 1967, casi 10 décadas después, cuando 3 pescadores con arpón hicieron un descubrimiento accidental. Ese año, Peter Rebolio y sus amigos estaban pescando con arpón frente a la costa de Queensland en un pequeño bote cuando notaron algo extraño sobresaliendo del agua. Habían pescado ahí muchas veces antes y nunca se habían fijado en esa protuberancia. Cuando examinaron y tocaron el objeto que había debajo, sonó a metal y se dieron cuenta de que habían encontrado restos de un naufragio. Se notificó a historiadores y expertos sobre el hallazgo y se enviaron buzos profesionales para investigar. Pronto surgieron varios indicios de identificación, incluyendo un caparazón de tortuga inscrito que llevaba los nombres de quienes habían sobrevivido al evento. Encabezando la lista estaba el título Naufragio del SS Gothenburg. Número 7. Margaret J. Profit nació en 1958 y se graduó de la Universidad de Harvard en 1980, donde estudió filosofía política. También asistió a la Universidad de California, donde obtuvo una licenciatura en física. En 1994, regresó a la escuela para estudiar matemáticas en la Universidad de Washington, donde recibió una beca del Departamento de Astronomía. Durante este tiempo, Margaret también estaba ganando notoriedad en los medios, ya que había ganado una beca MacArthur y desarrolló una teoría sobre una nueva perspectiva de los conductos reproductivos de los mamíferos. Varios medios de comunicación, como Scientific American, Time y la revista People, calificaron a la científica de 35 años como un prodigio científico inconformista. A pesar de no tener formación formal en biología, Margaret era considerada una bióloga evolutiva que ganó aún más notoriedad por publicar sus hallazgos sobre el papel de la teoría de la evolución de Darwin en la menstruación, las náuseas matutinas y las alergias. Según Margaret, estos procesos eran la forma en que el cuerpo se deshacía de patógenos y carcinógenos. De manera bastante extraña, Margaret se convertiría en la protagonista involuntaria de un misterio muy raro cuando de repente desapareció, y no solo de la atención pública, había desaparecido por completo. No se hizo público ampliamente que ella había desaparecido porque lo que le sucedió no fue tan simple como estar aquí un día y desaparecer al siguiente. Fue algo gradual, como descubriría un exalumno que tomó una clase de física junto a ella, Mike Martin. Fue en 2009 cuando Martin se topó con el trabajo de su excompañera y terminó buscándola en Google. Lo que encontró fue una página de Wikipedia sorprendentemente vacía, sin actualizaciones recientes y con cierto debate sobre su paradero actual. Fue entonces cuando comenzó a intentar localizarla y descubrió que Margaret había cortado lazos con su familia en 2002 y poco a poco dejaba de comunicarse con colegas, amigos y todos los demás. Martin descubrió que se trataba de una desaparición intencional. Pero esto es todo lo que Martin pudo encontrar. A finales de 2004 y principios de 2005, la pista se enfrió de manera desalentadora. Entre estos 2 años, sus seres queridos se habían preocupado por su bienestar, temiendo que estuviera perdiendo la batalla contra una enfermedad mental. Ese año, la madre de Margaret, Karen, había reportado la desaparición de su hija a la policía de Cambridge y contrató a un detective privado con la esperanza de encontrarla. La esperanza de lograrlo se fue desvaneciendo hasta 2012, cuando un descubrimiento inesperado resolvió este extraño misterio. Según se informa, Martin, quien había estado difundiendo la búsqueda de Margaret, recibió un correo electrónico de Karen detallando que la mujer desaparecida se había puesto en contacto con ellos. Alguien que recientemente había conocido a Margaret estaba buscando su nombre en Google cuando encontró el artículo de Martin que decía que su familia y amigos la estaban buscando. Esa persona le transmitió la información a Margaret, quien seguía viva y en buen estado. Más tarde, Margaret se puso en contacto con sus seres queridos y les explicó que ni siquiera sabía que estaba desaparecida ni que la estaban buscando. Ella explicó que estaba sufriendo dolor físico por una causa no revelada y decidió alejarse con la esperanza de no preocupar a nadie con su enfermedad. Debido a este padecimiento y a lesiones posteriores, ya no pudo trabajar y desde entonces había estado viviendo en la pobreza en Boston, Massachusetts. Por casualidad, alguien la vio de pasada y decidió buscarla, dándose cuenta de que era una persona desaparecida. Sin ese simple elemento, Margaret quizá nunca habría encontrado el camino de regreso a su familia en el sur de California. Número 6. El USS Perch era un submarino de la clase Porpoise que sirvió en la Segunda Guerra Mundial. Antes del estallido de la guerra, el Perch formaba parte de la Flota del Pacífico de los Estados Unidos, habiéndose unido al Escuadrón de Submarinos 6 en 1937. Un año después, participó en trabajos de reconocimiento para las Islas Aleutianas. En 1939, regresó a la flota durante su travesía hacia la costa este de los Estados Unidos. En octubre, Perch se dirigió a Manila, en Filipinas, y se convirtió en buque insignia de la división.
En 1940, con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, Perch pasaría los primeros 2 meses estacionado en Filipinas y las Indias Orientales neerlandesas, protegiendo esos lugares de la invasión japonesa. Famosamente hundió el buque de transporte japonés No Nojima Maru y protagonizó muchos casos más como este durante su servicio, que duró hasta 1942. Durante los primeros meses de su batalla final, el submarino luchó constantemente contra los japoneses, quienes acababan de lanzar su ataque contra Pearl Harbor. Comenzaron a apoderarse de gran parte de los territorios del sudeste asiático y una invasión de Java estaba en el horizonte. El Perch y varios otros submarinos estadounidenses fueron enviados a la zona para intentar evitar la invasión. El 1 de marzo de 1942 salió a la superficie a pocos kilómetros de Surabaya, Java, y comenzó a atacar el convoy japonés. Sin embargo, antes de completar la misión, el Perch se topó con un par de destructores, el Amatasaki y el Hazukashi. Los observadores a bordo localizaron el submarino y dispararon 32 proyectiles. El Perch se vio obligado a realizar una inmersión de emergencia, que al principio pareció exitosa. Rápidamente tomaron posición para un posible ataque contra los destructores, pero al mirar por el periscopio se dieron cuenta de que se estaban preparando para un ataque con cargas de profundidad. El Perch esperaba hundir al menos a uno de ellos antes de que pudieran llevar a cabo el ataque, y ascendió a 90 pies. Pero ya era demasiado tarde. Ambos destructores estaban encima del Perch y lanzaron 12 cargas de profundidad, y el submarino quedó con grietas y considerablemente dañado. A pesar de los daños inmensos, sobrevivió y continuó la misión, esperando atacar barcos japoneses, pero fue detectado de nuevo por 2 destructores. Otro ataque con cargas de profundidad destruyó el sistema de propulsión y el Perch quedó inmóvil bajo el agua. Cuando salió a la superficie, los miembros de la tripulación a bordo fueron recogidos por uno de los destructores japoneses, el Uchiyo, y transportados a campos de prisioneros en las Indias Orientales holandesas que acababan de capturar. El Perch más tarde se hundiría hasta el fondo del mar, donde permaneció perdido durante décadas, convirtiéndose en otro inquietante misterio marítimo. Ese misterio duró hasta el 23 de noviembre de 2006, cuando se hizo un descubrimiento inesperado el Día de Acción de Gracias. Un equipo internacional de buzos estaba a bordo del MV Empress y estaba buscando otra embarcación desaparecida. Habían estado buscando los restos del crucero pesado británico HMS Exeter, que había desaparecido en el mar de Java y en la zona de la isla Bawean. El equipo esperaba obtener fotografías de los restos, pero en su lugar se toparon con el casco del USS Perch en posición vertical. Fotografiaron la placa del constructor del submarino desaparecido, identificándolo claramente como el submarino que había estado perdido todos estos años. Número 5. El Corpus Galénico es una colección de textos mayormente médicos atribuidos a Galeno, el médico, cirujano y filósofo griego del siglo II. Galeno tiene el récord de haber producido más obras que cualquier otro autor en la antigüedad. Sus enciclopedias detallaban todo lo relacionado con los campos de la fisiología, la patología y la farmacología. 5 volúmenes, incluyendo Galenae Librorum, habían permanecido bajo el cuidado de la Biblioteca Marsh de Dublín, donde habían estado desde 1701. Sin embargo, hace más de 100 años, en 1912, un libro singular de la colección desapareció misteriosamente, dejando tras de sí una sensación de pesar, ya que gran parte de la literatura de Galeno se había perdido con el tiempo. Según el Dr. Jason McGilligot, esta edición en particular del volumen fue impresa en Suiza ya en 1538. Se dice que preserva algunos de los conocimientos médicos más importantes sobre anatomía, fisiología, diagnóstico y tratamiento. Pero durante siglos, la obra se perdería, desaparecería del mundo académico, llevándose consigo toda esa información importante. En el momento en que desapareció, no había copias de seguridad ni sistemas estandarizados de preservación. Un libro simplemente existía por sí solo, a menos que se reescribiera para fines de distribución. En el caso del Galenae Librorum, era el original, la única copia en el volumen. Y en 1912 fue catalogado como un conocimiento perdido. Sin embargo, en 2012 surgió un destello de esperanza inesperado cuando la mayoría ya había olvidado estas obras perdidas de Galeno. Ese año, un abogado de Dublín entró a la biblioteca Marsh con el libro de casi 500 años de antigüedad en la mano. Estaba cuidadosamente envuelto en papel periódico y parecía estar bien conservado. El abogado explicó que lo había adquirido en una tienda de artículos usados donde estaba comprando un espejo antiguo. El libro le fue vendido por 90 euros. Por una razón no revelada, el comprador empezó a sospechar y lo llevó a la biblioteca, donde le dijeron algo extraordinario. Ese libro viejo que acababa de comprar era una de las obras perdidas desde hace mucho tiempo que se le atribuían a Galeno. El personal de la biblioteca se sorprendió al descubrir que el Galenae Librorum estaba en tan extraordinarias condiciones. Expresaron lo encantados que estaban de que les devolvieran esa valiosa posesión, completando de nuevo el volumen de 5 partes.
Lo que sigue siendo un misterio es por qué el libro desapareció en primer lugar y quién lo tuvo guardado durante todos esos años. Milagrosamente, sobrevivió al paso del tiempo, pasando de persona en persona e incluso terminó en una tienda de segunda mano. Número 4. Holland Finte fue la quinta incorporación a la clase experimental de submarinos Holland que estaban programados para ser lanzados en junio de 1902. También fue el último de los submarinos de esta clase en ser evaluado para su posible uso por la Armada Real Británica, según las órdenes del Almirantazgo Británico. Holland Fame se convirtió en uno de los primeros submarinos en ser aceptados en la Marina. Holland Finte era una nave de casco simple que medía poco más de 63 pies de largo. También llevaba uno de los primeros periscopios. El Holland Batter sirvió junto con el Holland, ambos puestos en servicio en enero de 1903. Sin embargo, para ese entonces, la clase Holland ya se consideraba obsoleta cuando los submarinos clase A empezaron a llegar al mercado. Los submarinos clase Holland fueron degradados aún más en marzo cuando una demostración para el capitán Reginald Bacon en Stokes Bay resultó en la explosión de uno de los 5 submarinos. El Holland Cedar, junto con los demás, fue relegado al papel de defensa del puerto y entrenamiento. Después de una exhibición de la flota en 1909, los medios de comunicación despojaron a toda la clase de su antigua reputación de ser apta para navegar en alta mar. La afirmación se vio aún más reforzada un año después, cuando el Holland Finte encalló en las aguas que albergan al servicio de submarinos de la Marina Real. Y para 1912 se tomó la decisión de que todos los buques de la clase Holland debían ser desguazados. Ese año, el Holland B estaba destinado a la destrucción y estaba siendo remolcado hacia Sheerness. En el camino, la embarcación naufragó y se hundió cerca del faro Royal Sovereign, cerca de Sussex, Inglaterra. Como el submarino estaba destinado a ser destruido, nadie realmente se esforzó en buscarlo después del hundimiento. La historia rara vez se incluía en relatos de misterios marítimos y no era muy conocida entre el público. Así, el Holland Finte fue olvidado. Pero todo cambió cuando un hallazgo fortuito sacó a la luz ese misterio desconocido. En 1995, un buzo de Kent llamado Jerry Dowd estaba realizando su inmersión rutinaria cuando se topó con un naufragio. El submarino estaba erguido en el lecho marino, algo intacto, aunque había sido objeto de extracción ilegal de metal. Dowd no pensó mucho en el descubrimiento, al menos no durante varios años. En 2001, mencionaría su extraño hallazgo a un experto en submarinos, el Dr. Enos McCartney. Ese mismo año, McCartney viajó al lugar y exploró el sitio con la unidad de buceo arqueológico. El escaneo por sonar facilitó mucho la operación y el equipo pudo confirmar el lugar de descanso final del poco conocido submarino desaparecido Holland Finte. Número 3. Probablemente uno de los partidos más famosos de fútbol australiano que se haya jugado fue el que se disputó durante la Primera Guerra Mundial. El famoso evento fue registrado como la primera vez que se jugó un partido formal de fútbol australiano fuera de Australia y se organizó como una recaudación de fondos para ayudar a la Cruz Roja británica y francesa. Tuvo lugar en el Queen's Club en Kensington, Londres, el 28 de octubre de 1916. Se promocionó como el partido de exhibición pionero de fútbol australiano en Londres. El partido de fútbol fue disputado entre 2 equipos de soldados australianos que estaban destinados en el Reino Unido en ese momento. Uno era el equipo de unidades de entrenamiento australianas y el otro el equipo de la Tercera División Australiana. Los miembros de ambos equipos eran jugadores de fútbol altamente calificados, la mayoría de los cuales jugaban fútbol en categorías mayores antes de enlistarse. El ganador fue el equipo de la Tercera División Australiana, que venció al equipo de unidades de entrenamiento australianas 30-6. Entre 3.000 y 6.000 espectadores estuvieron presentes. Después del partido, Gerald Brosnan, un ex campeón de Fitzroy y Geelong, escribió un artículo para el periódico de Melbourne, The Winner, en el que catalogó el partido de fútbol y al campeón. En el artículo, Brosnan incluyó una foto del equipo ganador acompañada de una descripción de los jugadores. A uno de ellos lo nombró como C. Armstrong de Geelong y más adelante se refiere a él como Charlie, el jugador defensivo de cabello claro. En cada relato histórico posterior, el nombre de Charlie Armstrong se menciona repetidamente, pero algunos entusiastas han descubierto un misterio relacionado con este individuo en particular. Al intentar aprender más sobre los jugadores, se ha descubierto que no existe ningún Charlie Armstrong que haya jugado en un partido de fútbol en Londres en 1916. Las fotografías de Charlie tampoco parecen coincidir con ninguno de los jugadores del equipo en las fotos de fútbol de ese famoso partido. Las preguntas sobre la identidad del soldado han continuado durante años, hasta que un coleccionista dedicado, investigando precisamente este misterio, hizo un descubrimiento accidental. Mientras buscaba el nombre Charlie Armstrong, apareció un resultado para un O. Armstrong y estaba registrado como miembro del club de fútbol Barwon. Además, él jugó algunos partidos en Geelong.
Búsquedas posteriores sobre este resultado en particular revelaron el nombre Oswald Robert Armstrong, o Ozzy como lo llamaban muchos. Ozzy, según descubrió el investigador, jugó 3 partidos en Geelong en 1915 y en Barwon entre 1914 y 1915. En 1916 se unió al ejército y regresó al fútbol en Barwon 3 años después. El investigador que, coincidentemente, hizo este descubrimiento comparó las fotografías de Ozzy Armstrong en el partido de exhibición pionero de fútbol australiano, especialmente con la persona conocida como Charlie. Fue una coincidencia perfecta. El soldado en la foto fue identificado erróneamente, pero sí existía un Charlie Armstrong, quien estaba registrado entre los archivos de servicio de guerra, junto con Ozzy. Pero se veían completamente diferentes, y Charlie no había participado en ese partido de fútbol de 1916. Era Ozzy Armstrong, el jugador de fútbol australiano que jugó para la Liga de Fútbol Victoriana y sirvió en el extranjero con la AIF, donde fue capturado por los alemanes y se convirtió en prisionero de guerra antes de ser rescatado. Número 2. Durante el periodo clásico tardío, una embarcación que solo lleva un nombre moderno, Mossos, sirvió como barco comercial. Navegó durante el tercer cuarto del siglo IV a.C., pero probablemente fue construida antes de eso. Su gran área de carga albergaba ánforas, jarras de cerámica con 2 asas que se usaban para transportar vino, aceite de oliva o grano. En este caso era vino de lujo lo que se transportaba a través del Mediterráneo. La mayoría de las ánforas de este periodo se atribuían a Quíos, una isla griega. En 2006 unos buzos recreativos se metieron en las aguas frente a la costa sur de la aldea de Mosola en Chipre, creyendo que iban a realizar una inmersión y exploración de rutina, cuando en realidad se toparon con la respuesta a una antigua pregunta histórica. El descubrimiento del barco notablemente bien conservado, que en su mayoría había permanecido intacto durante siglos, se convirtió en el primer naufragio de su tipo. Atribuido al periodo clásico tardío, fue encontrado en el sureste del Mediterráneo, a una profundidad en la que los buzos pueden realizar un análisis exhaustivo. Este descubrimiento inesperado atrajo rápidamente la atención de arqueólogos e historiadores que reconocieron el potencial de este naufragio para corregir lagunas en nuestra comprensión del comercio y la navegación antiguos. El sitio fue pronto designado para su exploración y estudios sistemáticos. El naufragio del Musos se convirtió rápidamente en un importante vestigio histórico que tiene un gran valor científico y arroja muchísima luz sobre los misterios de las antiguas rutas marítimas y las relaciones comerciales entre los pueblos del Egeo y las comunidades del sureste del Mediterráneo. La considerable cantidad de valiosa carga a bordo ha llevado al Departamento de Antigüedades y al equipo de la Universidad de Chipre a comprender las conexiones económicas entre Chipre y el mundo egeo. Si bien las excavaciones han revelado mucho sobre la carga del barco, los marineros y sus conexiones también han mostrado lo que parecen ser técnicas de construcción naval antigua algo más avanzadas. Los investigadores han descubierto que en su construcción se utilizaron tanto ensambladuras de mortaja y espiga como ligaduras. La combinación ha resaltado el desarrollo de las técnicas de construcción naval en el Mediterráneo oriental y cómo los métodos griegos y fenicios jugaron un papel fundamental en su evolución. Los resultados de estas investigaciones siguen ampliando nuestra comprensión del intercambio tecnológico durante esta época. La investigación en curso ha generado un entusiasmo considerable en la comunidad arqueológica, ya que cada nuevo hallazgo suma al conocimiento colectivo de cómo las personas, los bienes y las ideas se movían a través del mar hace miles de años. La inmersión fortuita y el encuentro accidental abrieron una puerta que antes estaba cerrada a la historia de Chipre. Desde entonces, se ha convertido en uno de los proyectos arqueológicos subacuáticos más importantes del país insular. Hoy en día sabemos más sobre el comercio antiguo, la navegación y la construcción de barcos en el mundo antiguo. El naufragio de Mossos fue una cápsula del tiempo que preservó la evidencia de las personas, la tecnología y las redes comerciales que conectaban el mundo mediterráneo. Muchos aspectos del sitio todavía se están estudiando y los expertos continúan encontrando detalles sutiles que contribuyen a una visión más amplia. Número 1. La desaparición de una periodista o reportera de policía, Jodi Roberts, es uno de los casos de personas desaparecidas más peculiares en la historia del periodismo estadounidense. Jodi era admirada como una persona trabajadora que se dedicaba a cubrir historias relacionadas con la aplicación de la ley, incluyendo las más difíciles. Era el 28 de mayo de 1985, cuando la reportera de 27 años, quien en ese momento trabajaba para el News Tribune en Tacoma, Washington, no se presentó a una cita con un colega para un encargo en la Universidad Luterana del Pacífico y fue declarada desaparecida poco después. Su auto fue encontrado abandonado en el estacionamiento de una oficina de periódico. Durante días, no se había comunicado con su familia, amigos ni colegas, lo que dejó a sus seres queridos preocupados por su bienestar. La desaparición fue especialmente preocupante porque en ese momento ella estaba cubriendo una historia bastante peligrosa, la corrupción gubernamental.
También estaba involucrada en las investigaciones pendientes sobre los homicidios de Green River que estaban en curso en ese momento. También hubo una acusación de que, en los meses previos a su desaparición, Jodi estaba siendo amenazada por un oficial después de que la periodista comenzara a investigar el supuesto uso de sustancias controladas por parte de un capitán de alto rango del departamento del sheriff del condado de Pierce. Entonces, estas circunstancias llevaron a los investigadores a considerar la posibilidad de que hubiera intervención de terceros. Durante la siguiente década, su desaparición permanecería sin explicación, dando lugar a una serie de teorías, mientras muchos intentaban reconstruir lo que pudo haberle sucedido. Mientras tanto, 5 días después de la desaparición de la periodista, una mujer fue encontrada deambulando por el centro comercial Aurora en Denver, Colorado. Ella no recordaba quién era ni de dónde venía, y aparentemente había olvidado todo sobre su pasado. Su foto fue publicada en el periódico local bajo el título Víctima de amnesia, con la esperanza de que alguien pudiera identificarla. Cuando nadie lo hizo, la mujer se dio una nueva identidad y se llamó a sí misma Jane Dee. Asistió a la Universidad de Denver, trabajó en un restaurante de comida rápida y más tarde se mudó a Alaska, donde se casó con Dan Williams, con quien tuvo 4 hijas. Jane también estableció un negocio de computadoras y diseño de sitios web en Sitka llamado Pongo Computer Works. 12 años después de la desaparición de la periodista de Tacoma en 1997, el interés en el caso olvidado de Jodi Roberts volvió a despertar interés. Con la esperanza de resolver el caso, su foto fue publicada en el periódico, junto con los detalles de los hechos que llevaron a su extraña desaparición. Por pura casualidad, una mujer que solía trabajar con ella en Alaska vio las fotos de la mujer desaparecida llamada Jodi, a quien reconoció como Jane Dee. Ella contactó a las autoridades y las llevó hasta la puerta del diseñador de sitios web, donde los detectives pudieron establecer que ella era, de hecho, la periodista desaparecida. El descubrimiento fue un alivio para su familia afligida, que había pasado los últimos 12 años temiendo que ya no estuviera con ellos. Finalmente, Jodi se reunió con sus padres, pero no pudo mantener el contacto con ellos, porque aunque ya había sido identificada, todavía no tenía recuerdos de su pasado. Había sufrido un extraño caso de amnesia que los expertos médicos aún están tratando de entender. Michael Kopas, del Departamento de Neurología de la Universidad de Washington, explicó que la amnesia es una de las enfermedades neurológicas menos comprendidas. Explicó que puede ser causada por varios factores, incluyendo la reacción de la mente después de haber soportado o presenciado algo terrible. La doctora Verna Nepe, colega de la Universidad de Washington, también señaló que una amnesia que dura tantos años probablemente estaría acompañada de otros síntomas, ninguno de los cuales se ha manifestado en este caso en particular. Se ha señalado que no existe una prueba para confirmar que una persona realmente tiene amnesia. Si Jodi realmente sufre de amnesia o no, no se puede saber de manera definitiva más que creyendo en su palabra. Los doctores que inicialmente trataron a la mujer cuando la encontraron deambulando por el centro comercial le dijeron que debió haber encontrado algo peligroso, como una experiencia casi fatal, lo que provocó que su cerebro bloqueara todo. Pero después de 12 años, uno pensaría que algunos de esos recuerdos habrían comenzado a resurgir, pero ninguno lo ha hecho. Aunque el misterio del paradero de Jodi Roberts finalmente se resolvió, su descubrimiento también generó más preguntas. Todavía no sabemos qué circunstancias llevaron a su desaparición, por qué sufrió de amnesia y qué evento fue tan terrible que lo olvidara por completo. Muchas gracias por vernos. Si les gustó este video, asegúrense de darle like. Además, no olviden suscribirse y hacer clic en la campanita de notificaciones para estar al tanto de todas nuestras futuras publicaciones. Mi nombre es Ty Notts y los veo en el próximo video.